Bien, ahora sí. Vamos a empezar entonces con este tema nuevo, que viene siendo vectores en tres dimensiones. ¿Sí? ¿Qué significa que sean vectores en tres dimensiones? Simplemente estamos agregando un tercer eje. Normalmente, o lo que ustedes casi siempre han manejado son los ejes X y Y. Ahora estamos agregando lo que viene siendo un tercer eje, lo que viene siendo el eje Z. Lo pueden ver como este eje Z que va hacia arriba, X y Y, ¿no? Como estén acomodados, la verdad es perspectiva, da igual. Este y bien puede ser Z, este X y este Y. Como está acomodado, simplemente es un cambio de la perspectiva, pero son los tres ejes principales, ¿no? La manera de nombrar un vector de tres dimensiones con componente rectangular es simplemente parte de la X, parte de la Y y parte de la Z. Recordemos que la parte de X siempre se menciona con la letra I, la parte de la componente Y se menciona con la letra J y la componente Z nosotros lo vamos a mencionar con la letra K. ¿Sí? Es decir, que si vemos un vector que dice 3i más 2j menos 2k, es un vector de tres dimensiones, donde cada uno de esos números tiene sus componentes y pertenecen a un eje en específico. ¿Sí? Entonces, un eje de tres dimensiones significa, perdón, un vector de tres dimensiones significa que es un vector que puede tener tres componentes. No está obligado a tener tres componentes, pero las puede tener, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, este vector no solamente sale en lo que viene siendo el eje Z y el eje Y, sino que también a través del eje X sale como si fuera hacia acá saliendo de la pantalla, ¿no? Es un dibujo en tres dimensiones. Y como les mencionaba, esta es la manera en que se representa en forma cartesiana, eh, es decir, en forma donde están sus componentes. La componente X, componente Y y componente Z. Bueno, se representa de esta manera. Así como en la clase pasada representamos los vectores en componente rectangular, representamos con componente X y con componente Y, pasa lo mismo, solamente que tenemos que agregar la componente K. ¿Sí? Y nuevamente, aquí vemos la gráfica, como les digo, ese vector, pues ahora que existe también el eje K, pues simplemente va a tener también una componente. ¿Por qué? Porque aquí también se va a estar formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? De hecho, para el cálculo de vectores de tres dimensiones tenemos que formar dos triángulos. Un triángulo es este de aquí abajo, este que ven como acostado, este es un triángulo, y este que se ve aquí como parado viene siendo otro triángulo. Aquí lo vemos, en esta imagen, no sé si lo alcanzan a ver mejor. Ven como este es el vector, un vector que estamos buscando en tres dimensiones. Si ponemos la componente K paralelo enfrente a este vector y vemos que este vector aquí abajo tiene una línea que es como si fuera su sombra, vemos que con esa línea se forma lo que viene siendo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y aparte aquí tenemos otro triángulo rectángulo que está acostado que se forma con el paralelo de la componente X. Este de aquí es el paralelo de la componente Y esta línea de aquí es la sombra del vector, por así decirlo, que es la hipotenusa de este triángulo acostado. Entonces, ¿cómo calculamos un vector de tres dimensiones teniendo sus tres componentes? Simplemente como lo hacemos con el de dos dimensiones, la raíz cuadrada de todas sus componentes, la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados eh, y sacándole raíz de todas las componentes. Esta es la forma. ¿Sí? Luego, ¿cómo encontramos la dirección? De un vector de tres dimensiones, cuando tenemos un vector de tres dimensiones, pues vamos a tener una magnitud, ¿no? Obviamente. Le trae con las direcciones que van a ser tres posibles direcciones las que nosotros vamos a tener. Estas son las fórmulas para encontrar la dirección. Obviamente, para encontrar el ángulo, pues tiene que ser coseno inverso en las tres. Coseno inverso se tiene que despejar. Donde alfa, beta y esto creo que es zeta, eh,
tienen que pertenecen a un eje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Aquí viene explicado. Aquí vemos cómo beta es el ángulo que va del eje Y al vector. Luego vemos cómo alfa va del eje X al vector. Luego vemos cómo zeta va del eje K al vector. Entonces son tres ángulos los que se tienen en un vector de tres dimensiones. Son ángulos que están respecto a un eje, es decir, del vector que estamos analizando al eje X, al eje Y y al eje Z, ¿sí? Respectivamente. Eh, Estos ángulos al mismo tiempo se llaman ángulos directrices, ¿sí? Porque van del eje al vector, del eje al vector. Porque hay ocasiones en que el ángulo que tenemos no va del eje al vector, sino que más bien va del eje a esta sombra, o de la sombra al vector. Ahorita lo vamos a ver. Bien, otra fórmula importante que tenemos ahí es esta de aquí. Esta nos sirve, por ejemplo, en dado caso, si nosotros tenemos dos ángulos directrices, o sea, si nos dan la magnitud del vector y nos dan dos ángulos directrices, podemos calcular el tercero mediante esta fórmula. Ahorita se las voy a apuntar aquí en papel todas, resumidas todas las que ocupan, pero ahorita lo que quiero ir explicando más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, les decía, hay ocasiones en que el ángulo que tenemos no es un ángulo directriz, sino que es un ángulo interno. Yo lo llamo siempre interno porque va del vector a esa línea que es la sombra del vector resultante. O en ocasiones va de esa sombra a este vector, ¿sí? Entonces es un ángulo muy específico que no es ángulo directriz, porque para que fuera ángulo directriz este de aquí, tendría que ir del eje hacia este vector, esta línea azul, y no está yendo más bien a la sombra que genera esta línea, este vector, esta línea azul genera esta sombra, entonces va del eje a esta sombra, entonces no es un ángulo directriz. En ocasiones pasa eso. Cuando sucede eso, pues tenemos que hacer un procedimiento, o sea, se puede eh, sumar lo que vienen siendo vectores. Luego, al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros buscamos es sumar vectores. Podemos tener dos vectores de tres dimensiones, tres o cuatro, y queremos sumarlos, porque es la misma cuestión que con lo que pasa en dos dimensiones. Si estamos hablando de un vector de tres dimensiones, que es un vector fuerza, y esa fuerza ese vector está describiendo la fuerza que se le está aplicando a un objeto. Nosotros queremos describir o entender hacia dónde se va a mover ese objeto en tres dimensiones, pues necesitamos sumar lo que viene siendo ese vector. O sea, lo mismo que pasa en dos dimensiones pasa en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, el sumarlo nos da bastante información, sobre todo en la parte de estática, cuando tenemos objetos que están sometidos a diferentes fuerzas. Esas fuerzas pueden ser de tres dimensiones, pueden ser vectores de tres dimensiones, y a nosotros nos interesa saber el resultado para saber si el objeto se está moviendo o no, si se mueve hacia qué dirección o hacia qué dirección tiende a moverse. ¿Sí? Entonces, para hacer eso es lo mismo, el procedimiento es lo mismo que hicimos. Primeramente, tenemos un vector de tres dimensiones, lo descomponemos. Componente X, componente Y y componente Z. Y solamente sumamos todas las X con las X, todas las Y con las Y, todas las Z con las Z. ¿Sí? Y al final vamos a obtener un vector resultante que sea componente X, componente Y y componente Z. Queremos sacar una forma de magnitud, pues utilizamos la fórmula raíz cuadrada de elevar al cuadrado a la componente X, elevar al cuadrado a la componente Y, elevar al cuadrado a la componente Z. Sacamos raíz cuadrada de todo eso y esa es la magnitud. El ángulo, bueno, es de tres dimensiones, tienen que tener tres ángulos. Entonces solamente sacan los tres ángulos. ¿Sí? Entonces, para que sea más fácil de digerir todo lo que expliqué, voy a anotar aquí lo que vienen siendo
las fórmulas, por así decirlo. Lo quise poner, les presenté en la pantalla lo que viene siendo el PDF porque es más fácil de verlo ahí que yo dibujar lo que viene siendo el vector. Pero igual, voy a tratarlo. Bien, entonces, resumido lo que acabo de decir, lo que vimos en el libro. Este es un vector de 3 dimensiones donde va a tener 3 componentes. Esta línea de aquí, esta línea de aquí va a ser la componente Y. ¿Por qué? Porque vemos que es paralela al eje Y. Por lo tanto, eh, esta, perdón, lo voy a poner Y y este lo voy a poner Z. Así. Bien, les decía, esta es la componente Y porque según como está ordenado mi plano de 3 dimensiones, este es el eje Y. Y como esta línea es paralela a este, pues es el eje Y. Luego, esta línea de aquí es el eje X, es la componente X. ¿Por qué? Porque es paralela al eje X. Luego tenemos esta de aquí. Esta es mi componente Z. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Z. Entonces, ¿quién es esta línea punteada de aquí abajo? Esta línea punteada de aquí abajo no pertenece a ningún eje. Es lo que yo denomino que es la sombra. Si este vector fuera como un tubo o algo así, y nosotros pusiéramos luz de arriba hacia abajo, esta línea de abajo es la sombra que deja. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta sombra? Porque esta sombra coincide que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está formando aquí acostado, o sea, este y este. Es un triángulo rectángulo donde esta es la hipotenusa, la componente X es un cateto y este de aquí es la otra componente, la componente Y, que es otro cateto de este triángulo, ¿sí? Si yo lo intento dibujar, este es un triángulo. Luego tenemos que ese mismo lado, ¿sí? Esa misma hipotenusa de este triángulo coincide que es un cateto de este triángulo de aquí arriba, ¿sí? Este triángulo que se ve aquí. Esa es la manera de obtener, eso nos va a servir para obtener lo que vienen siendo las componentes. ¿Por qué? Cuando en un problema nos dan un vector de 3 dimensiones, nos dan su magnitud y nos dan sus 3 ángulos directrices, eso es muy fácil de sacar sus componentes. El problema radica cuando no nos dan los ángulos directrices, cuando aquí nos dicen que este ángulo de aquí mide 30 grados. Es un ángulo interno, no es un ángulo directriz, porque el ángulo va del eje a esta línea punteada, a la sombra, ¿sí? Del vector, no va directamente al vector, por lo tanto, no es un ángulo directriz. Cuando pasa esto es cuando se complica un poquito más con los vectores de 3 dimensiones. Tienden a ser un poco más complicado en esta situación. Pero igual es un procedimiento sencillo, no es que sea muy difícil, simplemente es que es cuando empieza a ser más confuso para ustedes. Entonces, eh, tengo mis 3 componentes, tengo mi ángulo interno. También en ocasiones, les comentaba, nos pueden dar un ángulo de directriz. Este es el ángulo directriz Z, porque va del eje Z a lo que viene siendo el vector. Así que si me dieran un ángulo que va del eje Y al vector de esta manera, pues ese es el ángulo directriz de Y, ¿sí? Luego, si me dan un ángulo que va desde el vector hasta el eje X, pues eso es el ángulo directriz de X. Bueno, entonces, para encontrar la magnitud de un vector de 3 dimensiones, solamente consiste en, como les comentaba,
calcular la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Para calcular el ángulo, bueno, para calcular el ángulo se utiliza lo que viene siendo esta fórmula. Coseno de teta x es igual a componente x sobre magnitud. Esta fórmula nos sirve no solamente para calcular el ángulo, también nos sirve para calcular componentes. Es decir, si a mí de este vector yo conozco su ángulo directriz y me están dando su magnitud, pues puedo calcular su componente x directamente, solamente la magnitud pasa multiplicando. Por eso les digo, cuando nos dan los ángulos directrices en un vector de 3 dimensiones, eso hace que el problema sea muy sencillo, porque para descomponer solamente es componente x por coseno del ángulo directriz x por la magnitud. Entonces, esto que está dividiendo pasa multiplicando y el resultado de eso es la componente x. Si tenemos el ángulo directriz x. Lo mismo pasa con las demás. Si tenemos el ángulo directriz y, pues es componente y sobre magnitud. Componente del ángulo directriz z es igual a componente z sobre la magnitud. Entonces, cuando tenemos los ángulos directrices, pues es muy fácil descomponerlo. Solamente lo despejamos de aquí y ya. Si tenemos todas las componentes y lo que nos están pidiendo es la magnitud y que lo saquemos en ángulo, pues tenemos que despejar esto. ¿Cómo lo despejamos? Pues ya saben, coseno inverso. El ángulo directriz x es coseno a la -1 de componente x sobre magnitud. De esta manera, con cada uno. Y como es de 3 dimensiones, se tienen que dar los 3 ángulos directrices. Es decir, calculan la magnitud y tienen que calcular los 3 ángulos y anotar. Estos ángulos no ocupa hacérsele nada. Ya no ocupamos decir, este quedó en el vector 1, quedó en el vector 2, quedó en el vector 3, en el cuadrante 3, perdón. No, estos son directamente los que son. ¿De acuerdo? Porque estos van del eje, pertenecen hacia el vector. Y el valor que dé es el valor que dé, porque es así como se mide. O sea, se va a medir de aquí para acá, se mide de aquí para acá y se mide de aquí para acá. Entonces, en esta cuestión, en 3 dimensiones, no nos preocupamos si el ángulo cae en el primer cuadrante, segundo cuadrante, aquí no. Estos directamente son los que tenemos que utilizar. ¿Sí? Entonces, esto es la situación cuando nos dan los ángulos directrices. Tenemos las componentes, creamos la magnitud, aquí lo sacamos. Y de aquí sacamos los ángulos directrices. Eh, Tenemos la magnitud y nos están pidiendo las componentes y nos dieron los ángulos directrices, de aquí lo sacamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no nos dan los ángulos directrices? ¿Qué pasa cuando me dan este ángulo interno y me dan también este otro ángulo interno? ¿Sí? Es decir, lo voy a dibujar aquí. La situación donde yo no tengo ángulos directrices. También se me pasaba. Hay una fórmula aquí. Es esta fórmula, les comentaba. Esta fórmula también es importante porque hay ocasiones en que no te dan los 3 ángulos directrices, pero te dan dos. En esas ocasiones, el tercer ángulo directriz lo podemos calcular con esta fórmula. Es decir, a mí me dieron el ángulo directriz X y el ángulo directriz Y. Bueno, pero ya con eso puedes calcular el ángulo directriz Z. ¿Cómo? Lo despejas. Estos dos están sumando, entonces pasan negativos. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de teta x menos coseno cuadrado de teta y. Ok, esta cosa tiene cuadrático. Bueno, pues sácale raíz cuadrada. De esta manera. Luego todavía tiene coseno. Bueno, pues sácale coseno inverso.
De esta manera quedaría la fórmula. ¿Dónde? Pues obviamente aquí va a cambiar. Si el ángulo que nos hace falta es el X, pues aquí sería X y este sería el Z. Si el ángulo que nos hace falta es el Y, pues aquí sería Y y este sería el Z. Son tres ángulos nomás, entonces en eso cambia la fórmula. El despeje siempre va a ser el mismo. O sea, si despejan Z, digo, si despejan X, pues estos dos pasan hacia el otro lado negativo y todo lo demás queda igual, raíz cuadrada y sacar coseno inverso. Con esta fórmula nosotros, si tenemos la situación donde nos dan la magnitud y dos ángulos directrices, con esto nosotros sacamos o calculamos el tercer ángulo directriz, ¿sí? Entonces, esta fórmula solo funciona si tenemos dos ángulos directrices. ¿Sí? Se me había pasado decirles también esto, ¿no? Entonces, aquí en tres dimensiones, para sumar los vectores, recordemos, cuando nosotros queremos sumar, lo primero que tenemos que hacer es descomponer. Entonces, para descomponer los vectores de tres dimensiones, pues va a ser situacional. Va a depender si nos dan la magnitud y ángulos directrices. Si nos dan dos ángulos directrices, sacamos el tercero y ya podemos descomponerlo con esta fórmula. Si no nos dan ángulos directrices, nos dan ángulos internos, pues bueno, es lo que voy a explicar. Si en vez de darnos estos ángulos directrices nos dan los ángulos internos, pues es lo que voy a explicar aquí, ¿no? Bien, bien, entonces cuando nos dan los ángulos internos, nosotros lo que tenemos es este de aquí. Nos dan este ángulo lo voy a llamar teta, y en ocasiones nos dan este de aquí. Este lo voy a llamar beta. ¿Sí? Entonces, esta es la situación donde en vez de en vez de darnos lo que viene siendo eh, ángulos directrices, nos dan, vienen siendo ángulos internos, ¿no? Este beta también lo podríamos considerar o decir que es un ángulo directriz si sacamos el complementario, ¿sí? Pero no lo vamos a enrollar en eso, simplemente lo vamos a manejar como esto porque así nos lo dieron expresado desde aquí hasta este punto, donde esta línea punteada aquí, como les dije, es la sombra de este triángulo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a cambiar de perspectiva para entender eso. Yo lo que voy a hacer, voy a dibujar el plano cartesiano otra vez, pero lo vamos a dibujar como si lo estuviéramos viendo así, como si yo lo acomodara perfectamente y yo viera aquí el eje X y aquí el eje Z, es decir, una vista de aquí para allá. Si yo lo veo de esa manera, lo que yo voy a ver es esto. Esta es mi magnitud, este es mi vector magnitud, y esto de aquí es la componente Z. Entonces, ¿quién es este de aquí? Este de aquí no es la componente X, porque yo aquí estoy viendo el vector únicamente en tres dimensiones, es decir, aquí pareciera que esta es la componente X, pero no, porque esta línea de aquí es esta punteada, y esta punteada en tres dimensiones no es paralela al eje X, ¿sí? Es lo que quiero que entiendan. Y esto de aquí es el ángulo beta. Entonces, este cateto de aquí no es ninguna componente. Nosotros le podemos llamar como queramos, le podemos llamar A, el cateto A, ¿sí? Pero no es componente X. Nos va a ayudar a determinar las componentes, pero no es una componente como tal. ¿Por qué? Porque nuevamente, si este mismo vector, yo cambio su perspectiva y ahora en vez de verlo así, lo veo de arriba para abajo. Entonces lo que yo voy a tener va a ser aquí el eje X y aquí el eje Y. Y el vector M va a ser este de aquí. Entonces, aquí vamos a tener
la componente Y. Y aquí vamos a tener la componente X. Esto de aquí, perdón, no es el vector M, más bien es A. Este cateto es la hipotenusa de este triángulo. Este cateto es la hipotenusa de este triángulo. Esto es si lo cambiamos de perspectiva y lo vemos de manera de arriba hacia abajo, ¿sí? Vemos componente X, componente Y, pero este no es el vector M, es más bien la componente, es el cateto A de esta vista superior. Es lo que les comentaba. Esta línea punteada es la hipotenusa de este triángulo acostado. Y esto de aquí, bueno, como me dieron los ángulos, sería así, ¿no? Lo voy a dibujar así para que no sea confuso. Esto viene siendo teta. ¿Sí? Aquí está. Esto es lo que nos dieron, el ángulo teta. Desde una vista superior nosotros veríamos este triángulo rectángulo, donde teta es ese ángulo que nos dieron, componente X, componente Y este es el cateto A, que viene siendo es una hipotenusa que llamamos A. Esa hipotenusa coincide con que si yo veo de frente el vector, voy a ver el ángulo beta formado de aquí a aquí, y este A, que es la hipotenusa de este, es al mismo tiempo el cateto de este triángulo. ¿Sí? Esto es lo que pasa con los vectores en tres dimensiones. O sea, tienen que verlos o tratar de entenderlo, cómo están formados, cómo este es un triángulo que se está formando horizontal y este es un triángulo que se está formando vertical. ¿Sí? Una vez que entiendan eso, pues van a entender de dónde vienen las fórmulas o el porqué de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser las fórmulas? Muy fácil. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a utilizar teorema de Pitágoras, solamente eso. Entonces, aquí tenemos beta. Vemos que beta directamente nos va a dar la componente z. ¿Por qué? Recordemos a qué es igual seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Del ángulo beta, ¿quién es el opuesto? La componente z. Entonces, dijimos que seno de beta va a ser igual a cateto opuesto. En este caso, del ángulo beta, el cateto opuesto es la componente z. Entonces, la componente z sobre la hipotenusa, que en este caso, ¿quién es la hipotenusa? Es la magnitud, es el vector, la, la magnitud de ese vector que nos dieron, la m. De esta manera, nosotros podemos determinar que la componente z simplemente va a ser m por seno de beta, donde beta tiene que ser un ángulo que nos den de esta manera, así. Desde esta sombra, esta línea punteada, hasta lo que viene siendo este vector. Bien, ahora, ¿qué pasa con lo que vienen siendo las componentes X y Y? ¿Eh? Estas de aquí. Para nosotros determinar la componente X y Y, yo necesito determinar primeramente cuánto vale este cateto, cuánto vale esta hipotenusa A, perdón, que al mismo tiempo esa hipotenusa A es el cateto de este triángulo superior. Eso significa que yo puedo determinar ese cateto, porque yo sé que este cateto A es el adyacente de este ángulo. El cateto este A es el adyacente de este ángulo beta. Entonces, y yo sé que eso se saca con coseno, es decir, coseno de beta es igual a cateto adyacente, que en este caso es el cateto A sobre M. Entonces, el cateto A va a ser igual a M por coseno de beta. ¿Sí? Este de aquí. Y A es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, nuevamente, de este ángulo teta, pues yo puedo determinar
cuánto viene siendo o cuáles son las componentes. Entonces, con coseno saco la componente X. Entonces, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente en este caso? La componente X. Ahí está. ¿Quién es la hipotenusa? Es el cateto A, el cual ya sabemos a su vez que vale m coseno de beta. De esta forma. Entonces, queremos calcular la componente X, pues componente X va a ser igual a m coseno de beta por coseno de teta. De esta forma. Luego, la componente Y, ¿cómo queda? Pues vemos que de este ángulo que tenemos aquí para acá es el opuesto. Entonces, seno de teta es igual a cateto Y, que es el opuesto, sobre lo que viene siendo la hipotenusa. Y la hipotenusa es A, que sabemos que vale m coseno de beta. Entonces, la componente Y es igual a m coseno de beta por seno de teta. De esta manera, ¿sí? Aquí el único detalle es que estas identidades van a quedar dependiendo del ángulo que me estén dando, ¿sí? Entonces yo no les puedo decir que estas son las que van a utilizar, van a tenerlas que adoptar como fórmulas, no. Van a tener que hacer un análisis ustedes dependiendo de este ángulo, o sea, este al que les estén dando. Entonces depende mucho de eso, lo que viene siendo el problema, cómo se estén los ángulos. Depende de eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo dibujé en este caso el ángulo que estaba aquí, pero realmente me lo estaban dando de este lado, ¿no? Yo lo dibujé así para que fuera fácil de entender o fácil de visualizar a cómo dibujé las componentes. Pero realmente el ángulo que me estaban dando es este de aquí, ¿sí? Entonces, si tomamos que el ángulo es este de aquí, lo voy a poner alfa. Entonces, ustedes ya saben que las identidades van a cambiar. El adyacente va a ser Y y el opuesto va a ser X. Entonces, les digo, eso va a depender de qué ángulos tengamos. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Pues si el ángulo que me dan es alfa, entonces yo realmente lo que voy a tener aquí, o va a ser Cx, va a ser m coseno de beta por seno de alfa. Cy va a ser igual a m por coseno de beta por coseno de alfa. De esta manera. ¿Sí? Igual, ¿qué hubiera pasado si aquí, en vez de mí darme este ángulo que se está formando de aquí, me dan este de aquí? Pues nuevamente las identidades cambian. En esta situación, la componente Z no hubiera salido con seno, más bien hubiera salido con coseno. Y aquí esta componente, este cateto A, hubiera salido de otra manera, hubiera sido A igual a M por seno de beta, ¿sí? Entonces, lo que les digo, aquí esta parte, este cálculo, este análisis, no es para mí aconsejable que yo se los dé y se los plantee como fórmulas, porque va a depender de los ángulos internos, cómo me los den. Si me están dando este de acá y me están dando este de acá, o me están dando este de acá y este de acá, ¿sí? Entonces va a ser un análisis que ustedes siempre van a tener que hacer. Por lo general, en los problemas que veo, que he visto en el libro de Hibbeler, siempre dan este ángulo y este de aquí. Es lo más común que he visto en los problemas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que como es este ángulo y es este, las fórmulas que más normalmente van a usar son y esta secuencia. Porque puede ser este camino o
Bueno, si siguen este camino, aquí tienen que sacar otras dos fórmulas, porque aquí ya van a cambiar las identidades. Aquí van a ser estas mismas, se van a respetar, solamente que aquí en vez de ser coseno va a pasar a ser seno. Entonces son diferentes caminos, por eso les digo, no, es muy difícil darles unas fórmulas establecidas, porque son diferentes caminos. O sea, esto de aquí puede terminar en esto o puede también terminar en esto. Entonces, para eso lo mejor es que ustedes hagan un análisis y determinen cuál es el cálculo que tienen que hacer, más que tomarlo como fórmula. ¿Sí? Entonces, para descomponer un vector de 3 dimensiones, esos son los dos caminos, ¿no? Son las dos opciones. Si nos dan ángulos directrices, eso es muy fácil. Ya tenemos las fórmulas establecidas, estas no cambian. ¿Sí? Las componentes X, pues aquí nomás la van a despejar, la componente Y la despejan, la componente Z la despejan, y es todo. Nos dan dos ángulos directrices, bueno, pues sacan el tercero con esta fórmula y ya pueden descomponer. Tan fácil como eso, ¿no? Y aquí no cambia nada. Lo único que sí, ustedes tienen que considerar el signo. Eso sí puede pasar. Hay ocasiones en que no es necesario, en ocasiones en que el signo nos da el mismo ángulo, pero eso también va a depender de dónde esté dibujado el vector, ¿sí? En este caso, nosotros siempre adoptamos en 3 dimensiones que positivo va a ser hacia donde esté en la letra del eje. Hacia acá X es positivo, hacia acá Y es positivo, hacia acá Z es positivo. ¿Qué significa? Que si este vector estuviera dibujado en este cuadrante, pues ahí obviamente la componente X es negativa, la componente Z está arriba, es positiva, y la componente Y está hacia acá, entonces también es positiva. Entonces con estos ángulos directrices, hay ocasiones que directamente nos puede dar el signo y pueda coincidir que estén correctos, pero no todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí tienen que considerar los signos, ustedes tienen que determinarlos. Igual, si nos dan, en vez de darnos ángulos directrices, nos dan ángulos internos de esta manera, pues ustedes tienen que hacer un análisis para determinar esas componentes, siguiendo estos posibles caminos, y los signos nuevamente ustedes los tienen que anotar. Este se ve que es positivo, la Y va hacia acá, entonces es positivo, y la componente Z va hacia arriba, entonces es positivo. Sí, no sé si tengan preguntas ahorita. No, profe, no tenemos. Bueno, entonces voy a resolver un problema de ejemplo. Esto lo más fácil de entender un vector de 3 dimensiones es resolviendo un problema. Vamos a ver. Voy a resolver el F214. Vamos a empezar con un problema sencillo y ahí le vamos subiendo. Voy a resolver este problema el 214. Bien, ahí está, ya lo dibujé. Entonces, es un vector obviamente de 3 dimensiones, lo que estamos viendo.
Vemos que la magnitud es 500 newtons y este ángulo de 60 va del eje X, este que está aquí es el eje X, al vector. Por lo tanto, es un ángulo directriz. Luego, este otro ángulo de 60 va de Z al vector. Entonces, también es un ángulo directriz. Nos están dando dos ángulos directrices. Dicen que expresemos la fuerza del vector, expresemos la fuerza como un vector cartesiano. ¿Qué significa? Nos están pidiendo que lo descompongamos. Y calculemos la componente X, Y y Z y lo expresemos de esa manera. ¿Sí? Nos están dando entonces dos ángulos directrices. Si se fijan aquí, es lo que les comento. Un vector de 3 dimensiones, aún bien dibujado como viene aquí en el libro, es un poquito difícil de visualizar, porque aquí nos están diciendo que el ángulo, ambos miden 60, 60 más 60 es 120, y se supone que de un eje a otro son 90. Eso pasa, ¿por qué? Porque esta línea no está en 2 dimensiones, es una tercera línea que sale, por así decirlo, del plano o de la hoja. Entonces aquí yo lo veo y yo parecería que es de 2 dimensiones, pues, pero no, es de 3 dimensiones, aquí se ve. Y estas líneas punteadas de aquí, pues simplemente es la componente X, esta de aquí es la componente Y esta línea de aquí que está aquí es la componente Z. ¿Sí? Entonces, estos de 3 dimensiones son un poquito difíciles de visualizar e incluso bien dibujados como viene en el libro, pueden resultar un poco confusos, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, vemos aquí cómo nos dan dos ángulos internos, este de 45 y este de 60. Aquí creo que sí se aprecia bien que son dos triángulos los que se están formando. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. Ese problema del 214 está muy sencillo porque nos están dando dos ángulos directrices. Nos están diciendo que el ángulo directriz X vale 60 grados. El ángulo directriz Z vale también 60 grados. Entonces la pregunta ahora va a ser, bueno, ¿y el ángulo directriz Y cuánto vale? Pues hay que descubrirlo. ¿Cómo? Pues les había comentado, tenemos una fórmula. La fórmula aplica cuando tenemos dos ángulos directrices. ¿Sí? Y la fórmula es muy sencilla de memorizar porque simplemente es coseno a la inversa, raíz cuadrada, y va a ser 1 menos el cuadrado de los otros dos ángulos que sí conocemos. De esta manera. 1 menos coseno de teta z y menos coseno al cuadrado de teta x. Son los dos ángulos que conocemos. Entonces solamente metemos valores, sustituimos coseno a la menos 1 de esta forma. Eso nos da un ángulo de 45 grados, ¿no? Aquí puede ser un poquito batalloso por el cuadrático. Entonces, lo que tienen que hacer es paso por paso. Coseno de 60 sería 0.5 al cuadrado sería 0.25 por menos 1 porque es negativo, menos 0.25 y lo anota. Como este es el mismo ángulo, pues es muy fácil de decir o entender que es menos 0.25 y menos 0.25 nos da menos 0.5. 1 menos 0.5, pues nos da 0.5 positivo. Raíz cuadrada de eso es 0.7 y coseno inverso de eso, 45 grados. ¿Sí?
Entonces yo aquí les recomiendo que lo vayan haciendo paso por paso. Anoten, calculen esto y lo anoten, calculen esto y lo anoten, y después hacen la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes ponen coseno al cuadrado de 60? Error. Es coseno de 60 al cuadrado. Eso está mal. Coseno de 60 es 0.5, no 1. ¿Sí? 0.5 al cuadrado es 0.25. Por eso les digo, o sea, es más difícil hacerlo de un solo jalón. Porque lo que ustedes tendrían que notar es esto. Abrir paréntesis, coseno de 60, cerrar paréntesis, cuadrado. Y ahí está, 0.25. ¿Sí? Entonces, es más recomendable que lo vayan haciendo paso a paso, que en vez de intentar hacerlo de un solo golpe. Bien, entonces ya tenemos el tercer ángulo directriz. De ahí, ¿qué hacemos? Simplemente descomponemos el vector, ¿sí? Es decir, lo voy a llamar f porque el vector aquí lo nombraron como f. Entonces, fx, o bueno, hemos visto que la fórmula era coseno de teta x es igual a fx sobre f, donde esta es la magnitud y esta es la componente. Entonces, ¿cuál es la componente x? Pues despejamos. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? ¿Cuánto vale la magnitud? 500 por coseno del ángulo directriz x, que es 60. Entonces, 500 por coseno de 60 nos da 250. Luego, fy, pues va a ser igual. Va a ser f por coseno de teta y, 500 por coseno del ángulo y. El ángulo y, aquí ya lo calculamos, vale 45. Entonces aquí sería ángulo de 45. Pero son 353.5 newtons. Luego, la componente z va a ser igual a f por coseno del ángulo z, que es 500 por coseno de 60. El ángulo z es el que nos dieron, que vale 60. Entonces va a valer 250 newtons. Signos, es lo que les comentaba. Aquí al meter los cosenos, los ángulos, todos nos dan positivo. Al calcularlo aquí directamente, todos nos dan positivo, ¿verdad? Si observamos la gráfica, vemos que eso no es cierto. Este vector, la componente y, es esta de aquí. Y va hacia el lado negativo. Entonces, y es negativa. Vemos que esta de aquí, que es la misma que esta de aquí, es la componente x de ese vector. Y vemos que va hacia el lado negativo de x. Entonces, es negativo. Z, vemos que la línea de este vector estaba como por aquí, va hacia arriba. Z sí es positivo. ¿Sí? De tal manera que ese vector f en forma cartesiana va a valer menos 250 y menos 353.5 j más 250 k. Todo eso son newtons. Y ese es el resultado. Es lo único que nos están pidiendo, que expresemos el vector de forma cartesiana, es decir, que lo descompongamos y lo representemos o lo escribamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando nos dan dos ángulos directrices, pues todo es muy fácil, porque no solamente tenemos que calcular el tercero mediante esta fórmula, en la cual la fórmula lo único difícil es, o sea, resolverlo en la calculadora, hacerlo con cuidado para no equivocarse, es lo único complicado, y de ahí descomponer. Nuevamente tener cuidado con los signos se tienen que analizar, los tienen que analizar ustedes y colocarlos, y ya está descompuesto el vector. Entonces, ¿qué pasa si en este problema
me hubieran dado aparte de este vector, me dan otro por acá y me dicen que lo sume. Pues es hacer lo mismo. Aquí ya tengo descompuesto eso. Tendría que descomponer el otro vector, sumar todas las i con las i, todas las j con las j y todas las k con las k. Y ese va a ser mi vector resultante expresado en forma cartesiana. Entonces voy a buscar otro problema que nos pida precisamente eso, que nos den. Aquí había uno que era lo contrario a este. Tenemos dos vectores cartesianos y nos estaban pidiendo que los sumáramos. Oiga, profe, le iba a decir algo. A ver. ¿Qué iba a pasar si no ponemos los newtons? No, pues es que lo que les comento, las unidades son importantes, pues tienen que poner los newtons porque es lo que están manejando, lo que están trabajando. Entonces yo ahí el resultado lo interpreto mal, porque si no se acostumbran a hacer eso, más adelante van a batallar. Hay ocasiones en que no ponen las unidades y realizan operaciones que no tienen, no están relacionadas. Ok, Entonces tienen está que bien. poner siempre las unidades. Si estamos hablando de fuerza, pues son newtons o son libras. Si hablamos de distancia, un desplazamiento, pues son metros. Por eso les digo, es importante que sepan de qué es lo que están manejando. Aquí en estática todo va a ser fuerzas, ¿sí? En estática todos son fuerzas. Si se fijan en el libro de Hibbeler, en el que estamos manejando, todo va a venir en newtons o en libras, porque aquí estamos hablando de puras fuerzas. No hablamos de desplazamiento, de trayectorias, de esas cosas. No, esto no es una materia de topología, esto es una materia de estática, entonces todo se habla de fuerzas. Es muy raro encontrar aquí un problema que no sea de alguna fuerza. Sí, pero lo que les digo, si no me anotan los newtons, el problema va a estar mal. Ok. Bien, voy a resolver este problema. También es de lo sencillo, ¿no? Es que quise intentar buscar problemas que no fueran de las F. Estos problemas F en el libro son los problemas fundamentales, son los problemas más fáciles que van a venir de cada capítulo y vienen resueltos al final. Al final del libro, en la página 51, aquí están. Todos los Fs vienen resueltos. No vienen explicados, pero sí vienen el desarrollo de las ecuaciones, por así decirlo. Vamos a ver. Bueno, les decía, todos los Fs vienen resueltos. No vienen explicados, pero vienen resueltos. Y aquí está lo que yo hice. Fíjense, coseno de beta, la fórmula para encontrar el tercer ángulo complementario. Aquí colocan lo que viene siendo 120. Están sacando el ángulo complementario de este de aquí, ¿no? El resultado les da 135 porque están manejándolo como ángulo complementario. Pero al final de cuentas el resultado es lo mismo. Menos 250i, menos 354. Yo puse 353.5. Yo por las decimales ahí no redondeé. Y el K es positivo. El libro, ¿por qué lo hace así? Entonces, veamos esto, traten de acordarse de esto para que veamos el problema otra vez. El libro lo hace así para no, para, o sea, es lo que les digo, los ángulos siempre se analizan o se manejan del lado positivo del eje. Este es el lado positivo de Y. Entonces, si de aquí mide 60, pues el otro tiene que ser complementario, sería lo contrario, lo que le hace falta para llegar a 180. En este caso sería 120.
Pero eso es más confuso y pueden perderse en ese sentido. Por eso yo lo explico mejor. Tomen este ángulo directriz, tal cual como se los den, ¿sí? Y ya los signos, ustedes los determinen. Y es lo que hizo el libro, pues así el libro ya no tiene que analizar los signos, decir, esta componente está al lado negativo, esta está al lado negativo, esta es positivo. Ya no tiene que hacer eso. Pues, sacando los ángulos complementarios, el signo te lo da automáticamente, pero pues eso puede ser más confuso. Entonces, mi consejo es, tomen estos ángulos a como estén y si les da negativo una componente, ustedes observen, ¿realmente es negativo ese componente? Sí, si es negativo, entonces dejan el signo. O si les da negativo y ustedes dicen, no, pues ¿cómo va a ser negativo si está del lado positivo? Pues pongan positivo. ¿Sí? Confíen más en el análisis de dónde está ubicado el vector para determinar las componentes. ¿Sí? Entonces voy a resolver este problema. Les decía, perdón. Estos problemas F son los que vienen resueltos al final del libro. No viene la explicación, pero viene el planteamiento de las ecuaciones. Son problemas muy sencillos, son problemas fundamentales, que es lo básico. Entonces quería buscar o intentar resolver problemas como estos, pero como estamos empezando apenas el tema, a lo mejor se pierden o les es más confuso, ¿no? Que estos de aquí. Por eso voy a optar de todas maneras por resolver este de aquí. Nuevamente nos están dando un vector de 3 dimensiones y nos están pidiendo que lo descompongamos, que lo expresemos en 3 dimensiones. Entonces, lo voy a dibujar. Bien. Bien, aquí tenemos el problema, ¿no? Es este vector de 3 dimensiones, vale magnitud 750. Los ángulos que nos dan son ángulos internos, ¿sí? Vemos que aquí, este de aquí es la componente Y. Este de aquí sería la componente X. Y este de aquí es la componente Z, ¿sí? Entonces, directamente vamos a empezar por determinar la componente Z, porque es la que está directa, ¿sí? Si vemos el ángulo este de 45, la componente Z es el opuesto de este ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la componente Z va a ser la magnitud por seno de ese ángulo directriz, que yo lo estoy llamando Z aquí. Entonces, la componente Z va a ser igual a 750 por seno de 45. Eso nos da 530.33 newtons. Positivo, ¿por qué positivo? Porque va hacia arriba. Está esa componente Y del vector, del componente Z, perdón, del vector, va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Luego de ahí,
Lo primero que tenemos que hacer es, sin pensarlo, es calcular esta línea punteada, la sombra del vector, que coincide que es el cateto adyacente de esta de aquí. Entonces, ese cateto que yo lo voy a llamar A va a ser igual a 750 por coseno de 45. ¿Sí? En este caso, como es un ángulo de 45 grados, pues ya sabemos de entrada que ambos catetos valen siempre lo mismo, ¿no? Este y este tienen que ser iguales a fuerza. Entonces, ya una vez calculado lo que viene siendo este cateto A, aquí nosotros no nos vamos a preocupar si es positivo o si es negativo, porque como no pertenece a ningún eje X o Y, pues es un poco complicado determinar eso. Al final de cuentas, a mí lo que me interesa es la magnitud, no es el sentido, lo que me interesa de este cateto A, solamente la magnitud, porque yo el signo de CY y CX lo voy a determinar después, al final. Entonces, ya una vez teniendo eso, pues ya nosotros observamos que este ángulo de 60 que está aquí, de este triángulo que está acostado, vemos que el cateto A es su hipotenusa, vemos que la componente X es el adyacente del ángulo de 60. ¿Eso qué significa? Que X va a salir de M, perdón, es A. Es de A porque su hipotenusa vale A. Y la identidad trigonométrica es coseno, voy a llamarlo alfa, de este ángulo. ¿Sí? Entonces, la componente X va a ser A, y ya sabemos que vale 530.33 por coseno de 60. Eso nos da 265.16 newtons. Luego, de ese mismo triángulo, nosotros vemos que lo que tenemos enfrente es la componente Y. Entonces significa que la componente Y va a ser igual a A por seno de alfa. Entonces CY va a ser igual a 530.33 por seno de 60. Eso nos da 459.27 newton. Ahora sí, vamos a determinar el signo de X y de Y. X veo que apunta hacia el lado positivo del X, entonces X es positivo. Y veo que el vector apunta hacia el lado negativo de las Y, entonces es negativo. ¿Sí? Y ya como resultado, el vector F expresado en forma cartesiana va a ser 265.16i menos 459.27j más 530.33k. Todo eso son newtons. Ese sería el resultado. Entonces, es lo que les comentaba. Normalmente el ángulo interno, perdón, que nos dan siempre es este. Casi siempre en todos los problemas. Pero lo que yo he visto en el libro de Hibbeler, casi todos los problemas el ángulo es este. Entonces, la componente que tengamos aquí enfrente sí va a depender de cómo esté ordenado el plano. Si esto hubiera sido el eje Z, entonces la componente de aquí enfrente es el eje X. Es por esa razón que les digo, no puedo darles fórmulas. Cuando nos dan algunos internos, no les puedo dar fórmulas generales, porque depende de muchos factores. Depende de cómo esté acomodado los ejes, para determinar, para decirles, este es componente Z, o es componente X, o es componente Y. No les puedo dar una fórmula, porque bien, esta pudo haber sido la componente X y haber salido directamente así, sin tener que hacer todo esto para la componente X, pudo haber salido así, solamente con el hecho de que en el dibujo del problema les digan que este es el eje X. Ya con eso cambia todo. Entonces, en este tipo de problemas tienen que analizar, tienen que visualizar, tienen que ver que de este ángulo que tenemos aquí, el que está enfrente es la componente
del eje X, del eje Y o la del eje Z, y esa directamente la saca. ¿Con qué identidad? Pues aquí en este caso es con seno, porque es opuesto. Si nos hubieran dado este ángulo de aquí o este de acá, bueno, pues esta CZ de este ángulo, pues es el adyacente. Ya no es el opuesto, es el adyacente, es coseno entonces, ¿sí? Y este cateto de acá, el A, si este es el ángulo, pues este es el opuesto. Entonces ya es con seno. ¿Sí? Por eso le tienen que analizar esto. Para resolver, si tienen que usar un poquito de análisis. ¿Sí? De tal manera, Profe, dígame. sí, disculpe, tengo una duda. A En ver, este caso, tenemos que A y el componente en Z tienen la misma magnitud, ¿no? sí, ¿Es en este caso específico sí, o es- sí, porque el ángulo es de 45. ¿Se Ah, fijan? ok, ya. Yo Sí, sí, estoy sí, aquí sí, sí. yo estoy utilizando aquí el ángulo, pero el ángulo es 45. Cuando el ángulo es 45, ustedes saben que los dos catetos son iguales, pues un ángulo de 45 pasa eso. Pero si aquí el ángulo en vez de 45 hubiera sido 30, ahí sí cambia, hubieran sido diferentes. Entonces aquí nomás es por la situación del problema este. Ok, ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, les comentaba, pues para resolver vectores de 3 dimensiones es esto, ¿no? Y ahorita fíjense, lo único que hemos hecho es descomponer uno. No estamos sumando todavía, solamente estamos descomponiendo, ¿no? Los análisis de los dos problemas, solamente es descomponer. Eh, el anterior, no sé ni dónde quedó la hoja. El anterior que resolví ahorita también era descomponer únicamente. Entonces, cuando vamos a sumar, lo único que cambia, pues, es que todo se va haciendo más complejo porque ya tenemos que descomponer más de un vector. Entonces, tomemos el receso de 10 minutos.